Bueno, seguimos en la transmisión especial de la Noche de los Lápices. Y ahora tenemos al compañero Nicolás Estafora del programa Mate Deportivo y también compañero del Prendelo Rata. Así que bienvenido, compa. Un saludo a toda la gente que está ahí prendida del otro lado, como siempre acompañando, ¿no?, en esta transmisión. A 49 años, ¿no?, de las Noches de los Lápices, uno más que especial. Y como bien decís, de Mate Deportivo, de Prendelo Rata. Pero me quedo con Mate Deportivo en esta ocasión. Sí. Y vamos a hablar un poquito de deporte y dictadura. Pero antes de empezar a hablar, preferible escuchar. Vamos a dar inicio a esta charla con un siguiente audio que le pido ahí a la produ que ya lo pase. El 26 de enero de 2004 es el día que yo recupero mi identidad, ¿no? A partir de que abuelas me dan los resultados del análisis de ADN. Tanto en aquella oportunidad como en los días posteriores, las horas posteriores a ese reencuentro, porque inmediatamente supe y conocí mi identidad, tuve, digamos, la necesidad de recurrir rápidamente a la reconstrucción de mi historia, es decir, pocas horas después de que me dieran los resultados del análisis de ADN, conocí a mi familia, o a gran parte de mi familia, que me estaba esperando en la sede de abuelas de Plaza de Mayo. A los 2 días ya estaba con mi familia cenando, ¿no? Un encuentro en la casa de mi abuela Muñeca, donde está casi toda mi familia. A los pocos días estaba recorriendo el barrio con mis tíos para conocer el club, para conocer el Ermite, para conocer el O'Higgins, el colegio donde fue mi mamá, para conocer el bar, que ahora ya no está más, lamentablemente, La Croce y Álvarez Thomas, la esquina, un café histórico de antaño donde solían también encontrarse mis papás, conocer la dirección de donde había vivido mi mamá, donde vivió mi papá, en Colegiales, es decir, un recorrido de los lugares comunes de ellos y también de los amigos. Ese mismo día fui a la casa de algunos que me comentaron y conversaron conmigo, y fue para mí importante porque a partir de eso pude reconstruir, digamos, mi historia. Bueno, como ven, el deporte fue usado también como vidriera internacional. Mientras se jugaban mundiales, se ocultaban horrores. Acá Mate Deportivo nos acerca la historia del deporte en la dictadura, entre propaganda y resistencia. Tuvimos educación, música, las comunidades que fueron atravesadas por la dictadura y también el deporte. Así es, como bien mencionás, el deporte fue una de las partes que también atravesó esta dictadura en todos sus aspectos, en todos los deportes, no solo en el fútbol, como si bien muchos nos recaemos en el Mundial del 78, quizá, en donde Argentina fue campeón, el 6-0 a Perú, son resultados, son análisis que se pueden hacer, la pasada de Videla por los vestuarios en aquel Mundial y demás. Acá vengo a traer otra historia, porque ustedes se preguntarán quién es el que está hablando, ¿no? ¿A qué vino Mate Deportivo? Si no va a hablar del Mundial, si no va a hablar de tiempos después, quizás de lo que fue el pleno auge de la dictadura y de esta Noche de los Lápices. Pero bueno, quien hablaba era Juan, hijo de Alicia Alfonsín, quien sí era deportista, quien sí jugaba al básquet, lo hacía en Colegiales, lo hacía en el Club Colegiales. Y si les parece, escuchamos un poquito de cómo era Alicia en la palabra de sus compañeras Diana Colela y Nora Sierra. Alicia iba al colegio Higgins, en La Croce y Zapiola. Ella vivía en Zapiola y Teodoro García, acá a una cuadra del club, en una casa así muy antigua, muy tradicional, con una escalera que llevaba arriba a los ambientes, y sí, la íbamos a buscar, o como dice Nora, yo he pasado también muchas veces por el colegio, porque yo vivía del otro lado de La Croce, así que muchas veces pasaba por el colegio
y era increíble verla con ese guardapolvo blanco, colegio público, guardapolvo blanco, salíamos corriendo para entrenar, ¿no? Pasaba por la casa a veces, dejaba las cosas y si no, ya estábamos reuniéndonos todas acá en el entrenamiento. Normalmente yo vivía a la vuelta de Alicia Alfonsín, la pasaba a buscar a ella porque vivíamos todas muy cerquita. De ahí cruzábamos al almacén que estaba en la esquina donde vivía Liliana, otra compañera nuestra, y caminábamos 2 cuadras y llegábamos al club. Bueno, el entrenamiento común, agarramos las pelotas, como dice Diana, si es que no estaba Cholo Graña, que era nuestro profesor, empezábamos a tirar al aro hasta que él llegaba y ya ordenaba el entrenamiento. Ahí un poquito nos contaban, ¿no?, de cómo era Alicia, la mamá de Juan, en su vida, en su cotidianidad, un repaso. Pero también tenemos la palabra de Carlos Funes, quien era amigo de ella y de su pareja de aquel momento, Damián, que también ha sido desaparecido, y junto a Diana y a Nora nos cuentan un poquito más acerca de cómo era la vida deportiva de Alicia. Así que si les parece, escuchamos y compartimos. Así como era especial fuera de la cancha, donde me parece que era más marcado lo especial que era. Por ahí con el tiempo que pasa parece que es algo, viste, recordar a alguien, y desde este lugar que la recordamos a Alicia parece que uno la dibuja, pero Alicia era realmente una piba especial y era mucho más marcado fuera de la cancha, pero en la cancha era una jugadora. La recuerdo como una jugadora sanguínea, no sé cómo decirte, una jugadora con una garra muy especial. No sé si lo opuesto, pero fuera de la cancha era más bien calma, guardada, más tranquila, más observadora. En la cancha pelaba una cosa muy particular. Y sí, te lo decía porque es real, la recuerdo levantándose en la bandeja y clavándola. Era una jugadora de ese estilo, además. La recuerdo más que nada en la cancha, era como una topadora. Físicamente no era una chica muy, muy grande, pero era muy robusta, era muy aguerrida dentro de la cancha. Era muy cancherita, siempre mascando chicle, y le daba mucha fuerza al equipo. Tenía una mirada así, al contrario, como de: si querés pasar acá vas a tener que matarme porque el doble no lo vas a hacer. Me acuerdo mucho esos detalles de Alicia. Era un ser especial, era como que el club entraba Alicia y brillaba. Yo lo sentía así. Ella entraba y llenaba el espacio donde estaba. El buffet ya se tornaba con otra luz. Muy bien, ahí un poquito más, ¿no?, de Alicia, en donde se contaba esto, ¿no?, de su presencia en el club, su simpatía, su estar, el estar con sus compañeras, el llegar al club, estar entrenando, pensando, canchereando en la cancha, por así decirlo, un poco esa euforia dentro del deporte como basquetbolista del Club Colegiales. Pero como bien dije, Carlos Funes era amigo también de su pareja, de Damián Cabandier, y si les parece compartimos un poquito de cómo era Damián en esta relación. Palabras, creo que también te cuesta salir de la historia de que era un pibe, porque cuando lo secuestraron era un pibe, tenía 19 años, o sea que te estoy hablando de todo el recorrido anterior. Yo lo conocí más o menos desde los 12, 13 años, que él vivía ahí, como contaba, en la casa de mi novia, de Mariel. Y un pibe callado, muy apegado al automovilismo, le encantaba el automovilismo, loco por la pesca. Y también digamos, esta cosa que lo fue ganando a muchos jóvenes en los 70, muy apegado a un estilo así de vestirse, digamos, con ropa pesada, le llamo yo, campera verde, borseguí, era un pibe muy especial también. Laburante, buen pibe, estudiante, digamos. Creo que con los años, viste, uno
Del mismo modo que la ve Alicia en forma mística, también por ahí cree que, digamos, que uno se ve en la necesidad de cuando habla de estos seres que no están, de mostrarlos como... Muy bien, allí decía, ¿no, Carlos? Buenos pibes, estudiantes, deportistas, o amantes por el deporte, un poco lo tildaba a Juan con el automovilismo, con la pesca, a Juan no, a Damián, ¿no? Míticos, militantes, hablaba de ser militante en aquella época, y para ello, ¿qué más que escuchar la palabra de José Mellado, compañero de militancia de Alicia, más que nada, y de Damián, junto a Juan Juno, exdiputado de Nuevo Encuentro por aquel entonces, por aquella época, en donde nos cuentan un poco más acerca del ser militante en aquel momento, ¿no? De lo que se vivía, de cómo era esta militancia por aquellos tiempos. A ellos los conocí a través de su inserción de la Beto Simona a la unidad básica Fernando Almedina. A través de esa unidad básica hacíamos trabajo social con muchos compañeros, como decía anteriormente, entre ellos Alicia Damián. Sobre todo Alicia porque su carácter de deportista ayudaba el sector, digamos que las chicas, las compañeras, hacían deporte con los chicos, con las chicas de la villa, los chicos. La villa era parte de la estrategia política que ellos tenían, que tenían los jóvenes de la JP, al igual que también otras fuerzas políticas. Yo lo que sé es que ellos iban a la villa a hacer militancia, ¿no? Previo al golpe teníamos que cerrar los locales, pasar a la clandestinidad, pero dentro de la villa no había una clandestinidad propiamente dicha, sino que como nos conocíamos, nos conocía la gente de la villa, pasar a la clandestinidad no significaba nada para nosotros. Pasar a la clandestinidad significaba fuera de la villa, cuidarnos fuera de la villa. Con Alicia, Damián, nos veíamos frecuentemente dentro de la villa, porque fuera de la villa no podíamos ver. Entonces teníamos ciertas postas en la villa para ingresar. Muy bien, ahí un poquito, ¿no? Hablando de la militancia, pero no solo con esto nos quedamos de la militancia, sino que también en esa época los comunicados eran frecuentes, ¿no? Las amenazas mediante diferentes comunicados eran más que frecuentes y llegaban a los militantes, lo que le hacían temer. Ellos lo hablaban un poco como esconderse luego de salir de las villas, para refugiarse, para estar a salvo, ¿no? Por así ponerle un término. Pero bueno, teniendo en cuenta que los comunicados eran algo habitual y te hacían temer, nos cuentan un poquito con el tema de estos comunicados, las requisas, los allanamientos que se hacían en aquella época. Osmar Sarmiento, presidente del Club Colegiales, y José Mellado, quien vivían el día a día con Alicia y con Damián. Los escuchamos. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de su autoridad militar, de seguridad o de policía, así como el que emane el cuidado en evitar acciones. Ya era una época de terror, una época de mucha tensión dentro, más que nada en el club. Pues yo recuerdo que era una época que entraban los grupos militares y nosotros sufríamos mucho, porque no sabíamos a quién venían a buscar y yo lo he sufrido mucho. Sin estar en nada político, he sufrido ese dolor de la angustia que generaba. El papá de un compañero, cuidador de cine, nos permitía dormir en el cine del barrio varias noches, y cuando conseguíamos algo de dinero pasábamos la noche en albergues transitorios,
porque no teníamos dónde parar. Lo que recuerdo es que Alicia ya es como que estaba en la clandestinidad, porque al estar tan asustada, al estar con un terror tan grande, es como que se aisló de todos nosotros y nosotros no teníamos referencia a donde ella estaba. Nosotros sabíamos que estaba embarazada, sabíamos que estaba bien con salud, había gente que la cuidaba, pero no tenía referencia. Habrá pasado un año más o menos aproximadamente, o que yo no podía acercarse al grupo colegial. Muy bien, allí la palabra, ¿no? El estar refugiado, estar ocultos, no acercarse ni al club, ¿no? Con lo que escuchábamos principalmente quizás, que decían esto de que Alicia era una piba que llegaba al club y el club cambiaba por completo, se notaba su presencia, estaba latente en cada partido y de repente, un año sin aparecer en el club, de repente refugiarse, saber que estaba bien por algunos comunicados que llegaban y de repente la dictadura que arrasa, ¿no? Con Damián, con Alicia. Damián Cabandier tenía 19 años en aquel momento, en donde fue secuestrado en su casa de calle Solís 688. Horas después secuestraron a Alicia, quien tenía en ese momento 17 años, ya estaba embarazada de Juan. Y la realidad es que con el correr, ¿no? Con el correr de los años, por suerte la lucha y mediante gobiernos que apostaban a estas luchas y hacían visible estas políticas y se llevaba adelante, ¿no? Acompañando y tratando de que las madres, las abuelas y quienes luchan a diario por estos derechos de saber nuestra identidad, de saber de dónde venimos, de saber qué pasó en aquel momento de dictadura, se hacía visible, ¿no? El conocimiento de Juan, y si les parece, escuchamos lo que decía. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Hoy estoy acá, 26 años después, para preguntarles a los responsables de esta barbarie si se animan a mirarme cara a cara y a los ojos y decirme dónde están mis padres, Alicia y Damián. Que nunca más suceda lo que hicieron en este lugar. No le podemos poner palabra al dolor que sentimos por los que aún no están, como mis padres. Que nunca más suceda esto. Por favor, que nunca más suceda esto. Gracias. Gracias a las abuelas, gracias a todos. Que nunca más suceda esto, decía Juan en el cierre de aquel discurso, en donde hoy nos encontramos con gobiernos como aquellos, ¿no? Prácticamente, en donde te dicen que lo peor ya pasó, en que mañana hay una marcha, tremenda marcha que se está organizando, la tercera marcha federal universitaria, ante un Estado que responde con palos, con gases y con políticas de aquel entonces. Me sumo al pedido de nunca más. Historias como estas hay muchísimas. 220 deportistas desaparecidos en la dictadura, hablando de deportistas federados, porque en verdad son muchísimos más. Entre ellos 30.400 compañeros desaparecidos, presentes hoy y siempre, ¿no? Hoy y siempre. Muchas gracias, Nico. Así que agradecerte a vos, a todos los que están del otro lado escuchándonos, y digamos nunca más, salgamos, luchemos y hagamos valer nuestros derechos. Gracias. Muchas gracias.